Bangladesh es un país en Asia del Sur, rodeado casi en su totalidad por la India, con excepción de un pequeño límite al sureste con Birmania. Está ubicado en el delta del río Ganges, una región extremadamente fértil pero también propensa a inundaciones anuales causadas por los monzones y los ciclones. Junto con Bengala Occidental, una provincia de la India, forma la región etnolingüística conocida como Bengala. En bengalí, se traduce como País de Bengala. Las fronteras de Bangladesh fueron definidas durante la segunda partición de Bengala en 1947, cuando la región se convirtió en la parte oriental de Pakistán tras la independencia de la India. Bangladesh y la parte occidental de Pakistán estaban separadas por unos 1.600 kilómetros de territorio indio, lo que creó tensiones significativas. Estas tensiones, sumadas a la discriminación política y lingüística y al abandono económico, llevaron a conflictos con Pakistán, que culminaron en la Guerra de Independencia de Bangladesh en 1971. Este conflicto resultó en la creación de Bangladesh como un estado soberano. Tras su independencia, Bangladesh enfrentó varios desafíos, incluyendo hambrunas, desastres naturales y pobreza generalizada, además de agitación política y golpes militares. No fue sino hasta la restauración de la democracia en 1990, y que el país comenzó a experimentar una relativa estabilidad política y un lento, pero constante, progreso económico. Bangladesh es el octavo país más poblado del mundo y el que tiene la mayor densidad de población, si no se consideran algunos microestados. A pesar de que la tasa de pobreza en el país es alta, se han producido avances notables en las últimas décadas. Desde 1975, el Producto Interno Bruto de Bangladesh se ha duplicado y la tasa de pobreza ha disminuido en un 20% desde principios de la década de 1990. Estos logros han colocado a Bangladesh entre las economías de los próximos 11, un grupo de países con potencial de convertirse en grandes economías en el futuro. La capital, Dhaka, junto con otros centros urbanos, ha sido fundamental en el impulso de este crecimiento económico. En cuanto a su sistema político, Bangladesh es una democracia parlamentaria y forma parte de varias organizaciones internacionales como la Mancomunidad de Naciones, la Organización para la Cooperación Islámica, la Asociación de Naciones del Asia Meridional para la Cooperación Regional y el Grupo de los 8 Países en Desarrollo, conocido como D8. Según el Banco Mundial, Bangladesh ha mostrado avances significativos en el desarrollo humano, logrando mejoras en la alfabetización, promoviendo la equidad de género en la educación y reduciendo la tasa de crecimiento poblacional. Sin embargo, el país aún enfrenta serios desafíos como la corrupción extendida en la política y la burocracia, la competencia económica en el escenario global, la sobrepoblación, la pobreza generalizada, la desigual distribución de las tierras y el creciente riesgo de una crisis hídrica exacerbada por el cambio climático. Bangladesh obtuvo su independencia de Pakistán el 16 de diciembre de 1971 y desde entonces ha trabajado en consolidar su posición en el mundo, enfrentando tanto oportunidades como retos considerables. El nombre Bangladesh es un compuesto que proviene del bengalí Bangla, que significa nativo o perteneciente a Bengala, y *desh*, una palabra del sánscrito desh, que se traduce como país. La palabra Bangla tiene raíces en lenguas austroasiáticas y originalmente designaba a una tribu drávida, conocida como los *bonga*. Esta tribu dio lugar al antiguo reino de Banga, ubicado en la parte baja del río Ganges. El término *bonga*, de etimología desconocida, también era utilizado para referirse a una deidad solar. Por otro lado, según la tradición islámica, el nombre del país se atribuye a un ancestro legendario llamado Bang, quien se considera descendiente de Noé y el primer habitante de la región. El uso del término bengalí para referirse a un pueblo se registra por primera vez a principios del siglo VII, mientras que Bangladesh, en su forma más antigua bangaladesa, aparece documentado en el siglo XI. A partir de la creación del Sultanato de Bengala, el nombre comenzó a aplicarse específicamente al territorio situado al este del río Ganges.
Posteriormente, este término fue adoptado por los portugueses con la forma Bengala. Los vestigios arqueológicos más antiguos encontrados en la región de Bengala tienen una antigüedad de aproximadamente 4000 años. En ese tiempo, la zona fue habitada por diversos pueblos, incluidos los drávidas, tibetano-birmanos y austroasiáticos. Aunque el origen exacto de la palabra Bangla o Bengala sigue siendo incierto, se cree que podría derivar del nombre de la tribu Bang, un grupo de habla drávida que se estableció en la región alrededor del año 1000 a.C. En la antigüedad, la región fue sede del reino de Gangaridai, que se formó a finales del siglo VII a.C. Este reino eventualmente se unió con el reino de Bihar y fue sometido por una serie de poderosos imperios, incluidos los de Magadha, Nanda, Maurya y Zunga. Desde el siglo III hasta el siglo VI después de Cristo, Bengala estuvo bajo el control de los imperios Gupta y Harshavardhana. Tras la caída del imperio de Harshavardhana, un líder bengalí llamado Shashanka estableció un reino de corta duración, siendo reconocido como el primer rey independiente en la historia de Bangladesh. Después de la muerte de Shashanka y un período de desorden, la región fue gobernada por la dinastía budista de los Pala durante unos 400 años. Posteriormente, la dinastía hinduista de los Sena tomó el control, aunque su gobierno fue más breve. Durante el siglo XII después de Cristo, el Islam comenzó a expandirse en Bengala a través de comerciantes musulmanes y misioneros sufíes, y las conquistas musulmanas posteriores facilitaron su difusión por toda la región. En 1204, Bakhtiar Khilji, un general túrquico, derrotó a Lakshman Sen de la dinastía Sena y conquistó gran parte de Bengala. Durante los siglos siguientes, la región fue gobernada por diversas dinastías de sultanes y señores Buyán. En el siglo XVI, el imperio mogol conquistó Bengala y convirtió a Dhaka en un importante centro administrativo del imperio. 2 décadas después de que el navegante portugués Vasco da Gama llegara a Calicut, el sultanato de Bengala permitió el establecimiento de un asentamiento portugués en Chittagong, en 1528. Este se convirtió en el primer enclave colonial europeo en la región de Bengala. En 1531, el sultanato de Bengala perdió el control de Chittagong cuando Arakan declaró su independencia y fundó el reino de Mrauk-U. Este cambio en el panorama geopolítico permitió a los portugueses dominar Chittagong sin grandes impedimentos durante más de un siglo. A lo largo del siglo XVI, barcos portugueses provenientes de Goa y Malaca comenzaron a frecuentar este puerto, estableciendo un sistema de comercio regulado mediante licencias conocido como cartaz. Durante este tiempo, el comercio de esclavos y la piratería se volvieron actividades comunes, y en 1602, los portugueses llegaron a conquistar la cercana isla de Sandwip. En 1615, la Armada portuguesa derrotó a una flota de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y a una flota arakanesa cerca de la costa de Chittagong. Desde al menos 1515, los portugueses estuvieron presentes en Bengala como comerciantes, y en 1521 enviaron una embajada a Gaur para negociar la creación de puestos comerciales en la región. Después de 1534, el sultán de Bengala permitió que los portugueses establecieran varios asentamientos en lugares como Chittagong, Sadgaon, Hooghly, Bandel y Dhaka. En 1535, los portugueses se aliaron con el sultán de Bengala para controlar el paso de Teliagari, situado a 280 kilómetros de Patna, con el objetivo de frenar la invasión de los mogoles. Para entonces, varios productos de Patna se comercializaban a través de los portugueses, quienes establecieron un puesto comercial en esa ciudad desde 1580. Los productos se enviaban río abajo hasta otros puertos controlados por los portugueses, como Chittagong y Sadgaon, y desde allí se distribuían al resto del imperio portugués. Durante los siglos XVI al XIX, los portugueses establecieron una presencia significativa en Bangladesh y la bahía de Bengala. Cuando buscaron apoyo militar contra Sher Shah, los mogoles ya habían comenzado a conquistar el sultanato de Ghiyasuddin Mahmud. En 1666, el gobierno mogol de Bengala, bajo el liderazgo del virrey Shaista Khan, se movilizó para recuperar Chittagong,
que estaba bajo el control de los portugueses y aracaneses. Esto llevó a la conquista mogola de Chittagong. Los mogoles atacaron a los aracaneses desde la jungla, con un ejército de 6.500 soldados, apoyados por 288 barcos que bloquearon el puerto de Chittagong. Tras 3 días de intensos combates, los aracaneses se rindieron, y los mogoles expulsaron a los portugueses de la ciudad. La llegada del gobierno mogol marcó el inicio de una nueva era en la historia de Chittagong, ubicada en la orilla sur del río Kashyap Nadi, también conocido como río Kaladán. La ciudad portuaria fue rebautizada como Islamabad. Los comerciantes europeos comenzaron a llegar a la región de Bengala a finales del siglo XV, y su influencia fue aumentando con el tiempo. Este dominio europeo se consolidó cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales tomó control de Bengala tras ganar la batalla de Plassey en 1757. La victoria británica marcó el comienzo de una nueva era de dominación colonial en la región. La situación cambió drásticamente con la rebelión de los cipayos en 1857, un levantamiento sangriento contra el dominio británico que abarcó gran parte del norte y centro de la India. Como consecuencia de esta revuelta, la administración del territorio pasó directamente a manos de la corona británica, estableciendo un virreinato para gobernar el país. Durante el período colonial británico, la región sufrió varias hambrunas devastadoras. Entre ellas, la Gran Hambruna de Bengala de 1943 fue particularmente severa, causando la muerte de más de 3 millones de personas. Esta tragedia reflejó las profundas crisis alimentarias y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades coloniales británicas, que afectaron gravemente a la población del subcontinente indio. Entre 1905 y 1911, hubo un intento de dividir la provincia de Bengala en 2 zonas, estableciendo a Dhaka como la capital de la zona oriental. Sin embargo, este intento resultó fallido y la provincia permaneció unida. Cuando la India fue dividida en 1947, Bengala se separó según criterios religiosos. La parte occidental se integró a la India, mientras que la parte oriental se unió a Pakistán como una provincia denominada Bengala Oriental, que más tarde sería renombrada Pakistán Oriental, con Dhaka como su capital. En 1950, Bengala Oriental implementó una importante reforma agraria que abolió el sistema feudal conocido como zamindari. A pesar de la relevancia económica y demográfica de Pakistán Oriental, el gobierno y el ejército de Pakistán estaban dominados en gran medida por las élites de Pakistán Occidental. Esta disparidad de poder generó tensiones que se hicieron evidentes en el movimiento por la lengua bengalí de 1952, el cual representó la primera señal de fricción entre ambas partes del país. A lo largo de la década siguiente, el descontento por las políticas económicas y culturales continuó creciendo, y la Liga Awami se consolidó como la voz política de la población bengalí. En la década de 1960, la Liga Awami empezó a reclamar una mayor autonomía para la región, y en 1966, su líder Sheikh Mujibur Rahman fue arrestado, aunque fue liberado en 1969, después de un levantamiento popular sin precedentes. En 1970, el ciclón Bola devastó la costa de Pakistán Oriental, causando la muerte de más de 500.000 de personas. Pero la respuesta del gobierno central fue insuficiente, lo que aumentó el descontento de la población bengalí. Este descontento creció aún más cuando, a pesar de haber ganado la mayoría en el Parlamento durante las elecciones de 1970, se impidió a Sheikh Mujibur Rahman tomar posesión. Tras intentar negociar con Mujibur Rahman, el presidente de Pakistán, Yahya Khan, ordenó su arresto el 26 de marzo de 1971 y lanzó la Operación Searchlight, una campaña militar en Pakistán Oriental que resultó extremadamente sangrienta, causando la muerte de muchos civiles. Los objetivos principales de esta operación incluían a intelectuales e hindúes, y alrededor de 10 millones de personas huyeron a la India como refugiados. Las estimaciones de víctimas de la guerra varían, con cifras que oscilan entre 300.000 y 3 millones de personas fallecidas. Antes de ser arrestado, Mujibur Rahman proclamó formalmente la independencia de Bangladesh e instó a la población a resistir
hasta expulsar al último soldado pakistaní de Pakistán Oriental. En respuesta, los líderes de la Liga Awami establecieron un gobierno en el exilio en Calcuta, India. El 14 de abril de 1971, este gobierno en el exilio formalizó la toma de juramento en Mujibnagar, nombrando a Mujibur Rahman como el primer presidente de Bangladesh y a Tajuddin Ahmad como el primer ministro del país. La Guerra de Liberación de Bangladesh duró 9 meses. Durante este conflicto, las fuerzas bangladesíes, organizadas en 11 sectores diferentes, estuvieron bajo el liderazgo del general Mag Osmani. Paralelamente, Mukti Bahini, una fuerza de guerrilla, llevó a cabo una intensa campaña de resistencia contra las fuerzas pakistaníes, con un apoyo significativo de las Fuerzas Armadas de la India. El 16 de diciembre de 1971, esta alianza logró una victoria decisiva sobre Pakistán, resultando en la captura de más de 90.000 prisioneros de guerra por parte de las fuerzas indias. Tras la independencia, Bangladesh se constituyó como una democracia parlamentaria, con Sheikh Mujibur Rahman asumiendo el cargo de primer ministro. En las elecciones parlamentarias de 1973, la Liga Awami obtuvo una mayoría absoluta. No obstante, entre 1973 y 1974, el país sufrió una devastadora hambruna a nivel nacional. A principios de 1975, Mujibur Rahman implementó un régimen socialista de partido único bajo la alianza conocida como Baksal. Sin embargo, el 15 de agosto de 1975, Mujibur Rahman fue asesinado junto con la mayoría de los miembros de su familia por oficiales militares de rango medio. El asesinato de Mujibur Rahman desencadenó una serie de golpes de estado sangrientos en los siguientes 3 meses. Finalmente, el general Ziaur Rahman ascendió al poder, restableciendo la política multipartidista y fundando el Partido Nacionalista de Bangladesh, BNP. El mandato de Ziaur Rahman llegó a su fin cuando fue asesinado en 1981 por miembros del ejército. Posteriormente, el general Hossein Mohammad Ershad tomó el poder mediante un golpe de estado pacífico en 1982. Ershad gobernó hasta 1990, cuando se vio obligado a renunciar debido a una revuelta masiva, encabezada por los principales partidos políticos y el público en general, además de la presión ejercida por algunos países occidentales tras el fin del comunismo y los cambios en la política internacional. Desde entonces, Bangladesh se consolidó como una democracia parlamentaria. Khaleda Zia, la viuda de Ziaur Rahman, llevó al Partido Nacionalista de Bangladesh a la victoria en las elecciones generales de 1991, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el cargo de primer ministro en la historia del país. No obstante, la Liga Awami, liderada por Sheikh Hasina, una de las hijas de Mujibur Rahman, recuperó el poder en las elecciones de 1996. Sin embargo, en el año 2001, el Partido Nacionalista de Bangladesh volvió a ganar las elecciones. El 11 de enero de 2008, tras una serie de disturbios políticos generalizados y una crisis de corrupción y violencia, se estableció un gobierno de transición para supervisar las próximas elecciones generales. Durante este periodo, el país enfrentó altos niveles de corrupción, desorden y violencia política. El gobierno de transición priorizó la lucha contra la corrupción en todos los niveles del gobierno, lo que llevó a la detención de muchas figuras políticas prominentes, así como de numerosos funcionarios y miembros de partidos políticos, por cargos de corrupción. Gracias a estos esfuerzos, el gobierno interino pudo llevar a cabo las elecciones presidenciales el 29 de diciembre de 2008. Sheikh Hasina y la Liga Awami obtuvieron una victoria arrolladora en esas elecciones, y Sheikh Hasina asumió el cargo de primer ministro el 6 de enero de 2009. En el año 2017, el país fue golpeado por una serie de inundaciones causadas por un monzón particularmente fuerte. Este desastre resultó en la muerte de 140 personas, afectó a aproximadamente 6 millones de damnificados, destruyó 700.000 viviendas, arrasó 4.680.000 hectáreas de cultivos
y causó daños en miles de kilómetros de vías. Bangladesh es una república parlamentaria. Las elecciones para el Parlamento unicameral, conocido como Jatiya Sangsad, se celebran cada 5 años y permiten la participación de todos los ciudadanos mayores de 18 años. El edificio del Parlamento, llamado Jatiyo Sangsad Bhavan, fue diseñado por el arquitecto Louis Kahn. Actualmente, el Parlamento está compuesto por 345 miembros, de los cuales 45 puestos están reservados para mujeres y se eligen en distritos electorales. El primer ministro, quien actúa como jefe de gobierno, es responsable de la formación del gabinete y de la gestión de los asuntos diarios del Estado. El presidente, que es el jefe de Estado y el comandante en jefe del ejército bangladesí, es elegido por el Parlamento, aunque el primer ministro es designado formalmente por el presidente. Este último debe ser miembro del Parlamento para ocupar el cargo. Durante el mandato de un gobierno de transición, los poderes del presidente se amplían. Este gobierno de transición es responsable de organizar las elecciones y de garantizar la transferencia del poder. Los funcionarios de este gobierno deben ser imparciales y tienen un plazo de 3 meses para completar sus tareas. Esta modalidad de gobierno transitorio fue pionera en las elecciones de 1991 y se institucionalizó en 1996 mediante la 13 enmienda constitucional. La Constitución de Bangladesh fue redactada en 1972 y ha sido modificada mediante 14 enmiendas. El órgano judicial más importante del país es la Suprema Corte, cuyos jueces son nombrados por el presidente. A pesar de ello, las instituciones judiciales y la aplicación de la justicia han mostrado debilidades. La separación del Poder Judicial del Poder Ejecutivo se implementó el 1 de noviembre de 2007, con la esperanza de fortalecer y hacer más imparcial el sistema jurídico. Las leyes en Bangladesh se basan en parte en la ley común inglesa, aunque los asuntos familiares, como el matrimonio y la herencia, se rigen por las costumbres religiosas, lo que puede variar según las creencias de cada comunidad. En Bangladesh, los 2 partidos políticos más influyentes son la Liga Awami y el Partido Nacionalista de Bangladesh, BNP. El BNP está liderado por Khaleda Zia y cuenta con el apoyo de varios partidos musulmanes, como el Jamaat-e-Islami de Bangladesh y el Islami Oikya Jot. En contraste, la Liga Awami, dirigida por Sheikh Hasina, se alinea con partidos de izquierda y de ideología laica. Hasina y Zia han sido rivales políticos durante más de 15 años, y cada una está asociada con uno de los líderes del movimiento de independencia de Bangladesh. Otro partido importante en la política del país es el Partido de Jatiya, liderado por el exdictador militar Hossein Mohammad Ershad. La competencia entre la Liga Awami y el BNP ha estado marcada por protestas, violencia y conflictos, convirtiéndose en una característica destacada de la política bangladesí. El interés por la política es notable entre los jóvenes del país, un legado del movimiento de liberación. Casi todos los partidos tienen grupos estudiantiles muy activos, y algunos líderes estudiantiles han sido elegidos como miembros del Parlamento. En febrero de 2005, las organizaciones terroristas radicales musulmanas, Jagrata Muslim Janata Bangladesh, Joine-Memchumbe y Jamaatul Mujahideen Bangladesh, JMB, fueron identificadas y prohibidas. Estos grupos habían estado involucrados en varios ataques terroristas menores desde 1999. Durante las operaciones de seguridad, se detuvieron a numerosos miembros sospechosos, incluidos los líderes de ambos grupos en 2006. Tras el juicio y ejecución de estos líderes, el gobierno de Bangladesh recibió elogios de varios líderes mundiales, incluidos algunos mandatarios occidentales, por su firme postura contra el terrorismo. Las elecciones previstas para el 22 de enero de 2007 fueron pospuestas indefinidamente. A partir del 11 de enero de 2007, se declaró la ley de emergencia, que resultó en el respaldo del ejército al gobierno provisional dirigido por Fakhruddin Ahmed. Esta medida tenía como objetivo preparar una nueva lista de votantes y evitar la corrupción electoral. El ejército también apoyó al gobierno provisional en una campaña contra la corrupción,
lo que condujo a una mejora significativa en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. El país pasó del último lugar al puesto 147 en solo un año. El 29 de diciembre de 2008, una gran alianza liderada por la Liga Awami de Bangladesh obtuvo una victoria aplastante en las elecciones. La Liga Awami logró 230 de los 300 escaños disponibles en el Parlamento. El 31 de julio de 2009, la primera ministra Sheikh Hasina amplió el gabinete presidencial a un total de 44 ministros. Sin embargo, en el año 2024, Sheikh Hasina fue destituida del poder tras semanas de protestas, y se estableció un gobierno provisional dirigido por el ejército. Bangladesh mantiene una política exterior moderada con una fuerte dependencia de la diplomacia multinacional, especialmente de las Naciones Unidas. En 1974, el país se unió tanto a la Mancomunidad de Naciones como a la ONU. Desde entonces, ha sido elegido en 2 ocasiones para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Durante el período de 1978 a 1979 y de 1900-2000 a 1900-2001. En la década de 1980, Bangladesh jugó un papel crucial en la fundación de la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional, con el objetivo de expandir sus relaciones con otros estados del sur de Asia. Desde su creación en 1985, un ciudadano bangladesí ha ocupado el cargo de secretario general en 2 ocasiones. Las relaciones exteriores más importantes y complejas de Bangladesh son con India, que están profundamente arraigadas en la historia y la cultura compartida. Inicialmente, estas relaciones comenzaron de manera positiva, en gran parte gracias al apoyo de India durante la Guerra de Independencia de Bangladesh y su papel en la reconstrucción del país. Sin embargo, a lo largo de los años, varios problemas han surgido, afectando la relación entre ambas naciones. Uno de los principales puntos de fricción es la construcción de la presa Farakka. En 1975, India construyó una presa en el río Ganges, a 18 kilómetros de la frontera con Bangladesh. Bangladesh sostiene que la presa desvía una cantidad crucial de agua que es vital para su población, exacerbando así los problemas relacionados con los desastres naturales y teniendo consecuencias ecológicas graves. Bangladesh mantiene relaciones relativamente positivas con la República Popular de China, las cuales se han fortalecido notablemente en la última década. Entre 1906 y 1907, el comercio entre ambos países creció en unos 28.5%, reflejando una creciente cooperación económica. En el marco de estos acuerdos, se han establecido disposiciones que permiten la entrada de varios productos bangladesíes al mercado chino sin aranceles, lo cual ha beneficiado a la economía de Bangladesh. Además, la cooperación entre el ejército bangladesí y el Ejército Popular de Liberación de China ha aumentado. Se han firmado acuerdos militares que permiten a Bangladesh adquirir armas chinas a precios más accesibles, fortaleciendo así sus capacidades defensivas y reforzando la relación entre ambos países en el ámbito de la defensa. Por su parte, India ha expresado su preocupación por los separatistas anti-India y los militantes islámicos que, presuntamente, se refugian a lo largo de la frontera común de 4.142 kilómetros. También se preocupa por el flujo de migrantes ilegales y la construcción de una valla a lo largo de gran parte de la frontera. No obstante, durante la reunión de la ASEAN en 1907, ambas naciones se comprometieron a colaborar en temas de seguridad, economía y asuntos fronterizos. La situación que describes en Bangladesh es extremadamente preocupante y refleja una grave violación de los derechos humanos. El país enfrenta serios desafíos relacionados con la trata de personas, la explotación sexual y la violencia. Estos problemas son exacerbados por la corrupción y la falta de recursos y apoyo para combatir estas prácticas atroces. En el pasado, durante la época colonial, los británicos establecieron varios burdeles y sistemas de explotación sexual en diversas partes del subcontinente indio, incluidos territorios que ahora forman parte de Bangladesh. La influencia colonial y las estructuras sociales establecidas durante ese período han dejado un legado complejo,
que incluye la perpetuación de prácticas de explotación y abuso. En el caso de Daudladia y Kandapara, se informa que estos lugares operan con una brutalidad inhumana, con niñas forzadas a una vida de esclavitud sexual. Las niñas en estos burdeles son sometidas a condiciones inhumanas, y su salud física y mental se deteriora gravemente debido al abuso constante y a la falta de atención médica adecuada. A pesar de los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales como BRAC, que trabaja para ofrecer educación y apoyo a las hijas de las prostitutas, el alcance del problema es vasto. Las medidas de intervención y rehabilitación enfrentan grandes obstáculos, incluidos la estigmatización social y la falta de recursos. El combate contra la trata de personas y la explotación sexual requiere una acción concertada en varios frentes. Fortalecimiento de la legislación. Asegurar que existan leyes efectivas para combatir la trata de personas y la explotación sexual, y garantizar su aplicación rigurosa. Rehabilitación y apoyo. Proveer apoyo a las víctimas, incluyendo servicios médicos, psicológicos y educativos para facilitar su reintegración en la sociedad. Conciencia pública. Incrementar la conciencia sobre estos problemas para movilizar la opinión pública y presionar a las autoridades para que actúen. Cooperación internacional. Trabajar con organizaciones internacionales y otros países para abordar la trata de personas y la explotación desde una perspectiva global. A pesar de los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil en Bangladesh, la realidad sigue siendo preocupante. Aunque se prohibió oficialmente el trabajo infantil en 1992 y se ratificó el Convenio 182 de la OIT en 2001, los datos disponibles indican que el trabajo infantil sigue siendo un problema significativo. La encuesta pública de 2003 reveló que aproximadamente 7.900.000 niños estaban involucrados en trabajos, muchos de ellos en condiciones extremadamente duras. La gran mayoría de estos menores trabajan en el sector informal, donde no tienen acceso a las protecciones legales y laborales mínimas. Estos niños suelen ganar salarios muy bajos, que son desproporcionadamente menores en comparación con los ingresos de los adultos en posiciones similares. En el ámbito rural, donde se concentra la mayor parte del trabajo infantil, las condiciones son aún más precarias debido a la falta de supervisión y recursos. Contexto y desafíos del trabajo infantil en Bangladesh. 1. Condiciones de trabajo. Horas largas y extenuantes. Los niños a menudo trabajan jornadas completas sin descanso, lo que afecta gravemente su salud física y mental. Trabajo en sectores peligrosos. Muchos niños están empleados en industrias y tareas peligrosas, que pueden poner en riesgo su bienestar y seguridad. 2. Salarios y economía. Salarios bajos. Los niños suelen recibir salarios muy bajos, que a menudo no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Desigualdad económica. La disparidad en los salarios entre niños y adultos refleja una explotación significativa y la falta de un sistema de protección adecuado. 3. Ubicación geográfica. Áreas rurales versus urbana. La mayoría de los niños trabajadores viven en áreas rurales, donde las oportunidades económicas son limitadas y las protecciones legales son aún más deficientes en comparación con las zonas urbanas. Esfuerzos necesarios para abordar el problema. Aplicación de la ley. Fortalecer la implementación de leyes que prohíban el trabajo infantil y garantizar que las violaciones sean perseguidas adecuadamente. Programas de educación y prevención. Desarrollar e implementar programas educativos para niños y sus familias, que puedan ofrecer alternativas al trabajo infantil y promover el acceso a la educación. Apoyo social y económico. Proveer asistencia a las familias de bajos recursos para reducir la necesidad de que los niños trabajen para contribuir al ingreso familiar. Monitoreo y evaluación. Establecer mecanismos para monitorear y evaluar el trabajo infantil, para asegurar que las políticas y programas estén funcionando efectivamente. Bangladesh, desde su independencia en 1791, ha experimentado una evolución significativa en su política y relaciones internacionales. Su historia de luchas políticas internas, transformaciones económicas y sociales, y desafíos en derechos humanos, refleja una nación en constante cambio. Aunque se han logrado avances importantes,
como la mejora en la gobernanza y las relaciones exteriores, persisten graves problemas como la explotación sexual infantil y el trabajo infantil. La historia reciente muestra esfuerzos significativos para abordar estos problemas, incluyendo la implementación de leyes y la cooperación internacional. Sin embargo, la efectividad de estas medidas continúa siendo un desafío, requiriendo una acción sostenida y un enfoque integral para garantizar un futuro más justo y equitativo para todos los bangladesíes. Si te ha gustado nuestro video, no olvides darle like, comentar qué te pareció interesante y suscribirte para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo viaje. Gracias por acompañarnos y suscribirte a nuestro canal, Realidad Mundial.